Los recursos humanos, ¿el dolor de cabeza o la estrategia de las empresas? Yo soy Vanessa Vera, soy directora de Hunters y hoy estoy con Jorge Torres Landa para poder platicar de estos temas. Hola Jorge, Vanessa, ¿cómo gracias. estás? Muy bien, gracias. Y bueno, creo que con Diego pues es un gran ejemplo de estrategia de recursos humanos, de retención y de todo lo que has venido haciendo en tu empresa. Me gustaría platicar contigo acerca de qué crees que es importante en los temas de selección y reclutamiento personal. Híjole Vanessa, estás en un tema complicadísimo. El capital humano es la base para hacer absolutamente cualquier cosa. No importa que tengas una extraordinaria idea, que tengas muy buenos procesos. Si no tienes gente correcta, las cosas no salen bien. Pero es muy difícil porque hoy puedes tener la gente correcta y esa persona en el tiempo ya no está en el lugar adecuado. Ya tienes que innovar. Entonces es muy complejo. Yo creo que debe de ser la parte más complicada que tiene cualquier empresario, pyme. Y incluso cuando te va bien, o sea, cuando logras ese equipo fuerte, te apegas demasiado a él. Y entonces ya no dejan que crezca porque ya no dejan entrar a más gente porque te apegas demasiado a él. Tengo muchos amigos empresarios que les cuesta mucho trabajo esa parte de delegar y cuando lo hacen se vuelve ahí una mafia medio rara que no existía. Entonces es muy complicado y la verdad muy interesante. Entonces muchas gracias por haberme invitado. Sí, no, gracias, al contrario. Y creo que tienes toda la razón, porque en mi experiencia, en lo que ha pasado de pronto, cuando vas creciendo, te vas haciendo de este equipo, y ese equipo no crece igual que tú muchas veces, ¿no? No crece al ritmo que la empresa está necesitando, y cuando vamos moviendo estas piezas, pues tampoco las ponemos a veces, como dices, en el lugar correcto. Sí. Algo que creo que me gustaría que me platicaras en tu experiencia es justamente saber en qué te fijas para este proceso de selección, porque también nadie nos enseña a reclutar y cuando empezamos una empresa, pues vamos haciendo este proceso, pues como Dios nos va dando a entender, ¿no? Sí, con un termostato, ¿no? Con un termostato que no siempre es el correcto y que muy pocas veces nos preocupamos por aprender a hacer un buen proceso para asegurarnos que la gente correcta es la que va a llegar a nuestra empresa, ¿no? Y al final los resultados terminan hablando, ¿no? Y te quejas. Pero, mira, yo sí tengo un muy personal en mis equipos comerciales. Yo sí y ahora los socios también lo hacen igual. Sí tengo 3 como principios, valores que si no tiene, no es ni mi amigo. O sea, no me junto con esas personas. Y si no tiene eso, ni siquiera entra al filtro. Okay. Si lo tiene, entonces podemos ir viendo otro tipo de cuestiones ya de habilidades y capacidades y todo eso. La primera es humildad y no es fácil de que lo demuestren rápido porque hay algunos que podemos ser buenos actores. Entonces, pero se nota en el tiempo. Y la humildad es una persona que está dispuesta a aprender y que no llega diciendo, pues yo sé todo, yo ya sé cómo se va a resolver todo y ya. Aunque tenga un currículum extraordinario, llega y dice, oigan, déjenme entender esto, ¿no? Quiero aprender. Entonces esa parte de humildad es muy importante. Luego que tenga empatía por las otras áreas. No solamente directo, sino las áreas contra las que va a estar trabajando, aliándose o en conflicto, porque luego a veces pues, yo controlo tu presupuesto, entonces constantemente puede tener choque. Tiene que tener mucha empatía y tiene que tener hambre de crecimiento. O sea, tiene que ser alguien que no quiera o que yo no le vea conformismo de que logró el sueldo que estaba esperando y con eso se retira y está muy a gusto. Esas personas no me gustan. Yo quiero gente que se quiera comer el mundo porque eso nos impulsa muchísimo. Entonces, esas son las 3 que son un must para mí. Aparte, obviamente, todo el proceso técnico, ¿no? Creo que algo que falla mucho en los empresarios es tener esta claridad. Muchas veces necesito a alguien que me ayude a resolver estas cosas, pero se nos olvida que en las empresas debemos tener valores súper claros. Y entonces ese perfil de puesto que muy pocas veces nos tomamos la tarea de definir y vamos como funcionando o en mi experiencia los clientes de pronto es ¿qué necesito hoy?
y no más bien qué base tiene mi empresa como de personalidad, como de valores. Yo creo que esa parte de que puedas tener súper claridad de 3 valores que para ti son lo más importante, marca una diferencia, porque hay congruencia. Sí. Ahora no son míos, es de un libro de Patrick Lencioni, que les recomiendo muchísimo, en donde te explica eso para poder crear buenos equipos de trabajo, ¿no? Y es muy interesante y yo me lo tatué. Fíjate que tengo varias anécdotas con respecto a esto que de lo que estamos hablando. Tanto malas como buenas, porque pues, todas generan determinados aprendizajes. Como comentario, yo, por ejemplo, incluso mi chofer tiene que leer un libro al mes. Ahí me demuestra hambre y a veces lo termina antes y me pide otro. O sea, todos los puestos, la persona que nos hace el servicio, las personas que están, todos tienen que tener algo en donde se pueda medir que están creciendo, que están teniendo algún tipo de crecimiento. Llegó un momento en Grupo DIM, en Desarrollos Inmobiliarios Innovadores México, que nos fue tan bien que nos empezamos a hacer tontos. O sea, los 3 socios ya no teníamos mucho que hacer. O sea, yo ya vendía sin necesidad de presentarme en la oficina. Mi gerente de ventas, el gerente comercial, tiene conmigo 20 años ya. Desde Cozumel, León, acá, o sea, muchísimo tiempo. Él sí es de esas personas que todos quisiéramos, que me puede leer sin yo decir nada. O sea, él sí es así. Entonces ya no me necesitaba para nada y nos empezamos a hacer tontos. Y por supuesto empezó a haber problemas porque la compañía empezó a quedarse en un conformismo, pero luego hay uno que es todavía peor, que es un conformismo que de todas maneras crece, entonces te hace empezar a pensar en cosas que no son, no sé, generar vicios, salir, o sea, otro tipo de cosas que no. Lo bueno es que empezamos, los 3 nos dimos cuenta y empezamos a meternos a estudiar otra vez, y ahí es donde me metí al IPADE, y ellos igual se metieron a unos diplomados y todo, y nos ayudó muchísimo a salir de esta, porque después de ese gran éxito se vino la pandemia y tarrandangas, y no estábamos preparados. Claro. Y todo esto que hicimos ahorita nos ayudó a que estamos otra vez volviendo a salir, pero tengo equipos muy viejos que tienen mucho tiempo conmigo. Y es que a veces eso hace que te des ceguera de taller, ¿no? Que pierdas un poquito el rumbo. Ya sabes qué hacer, ya sabes cómo hacerlo y te quedas como en este nivel, ya lo logré y ya no hay ese extra. ¿Sabes qué es lo que perdemos de vista? El entorno. O sea, no es solamente porque tú ya lo sabes hacer, sino el entorno se modifica, el mercado cambia, la tecnología con la que se hacen las cosas se modifica y tú no estás preparado. Bueno, sí, claro, la pandemia nos vino a adelantar, yo creo que unos 15 años al menos de cómo veníamos en México creciendo en comparación con los países del primer mundo, ¿no? En el mundo inmobiliario estamos haciendo lo mismo desde hace 60 años o más. Lo mismo, igualito. Pues imagínate. No, pues sí, está muy difícil. Y creo que justo mucho me pasa a mí también estos temas de recursos humanos, que se sigue creyendo que recursos humanos tiene que ver con pagar nómina, con administrar al personal y con poner al contador a hacer el proceso de reclutamiento, o al de administración, o al de operaciones, o al que tiene menos trabajo, ¿no? Sí. Y justo se minimiza mucho esta importancia y no estamos creando nuevos procesos. Y hablando como de esta parte, ahora que mencionas un poco, de que se quedaron como en esta etapa de confort, estos cambios de estructura y tener, vaya, qué maravilla, tener 20 años a alguien en tu organización no es tan fácil, ¿no? Sobre todo cuando es en un proceso de crecimiento. Y ¿cómo hacen ustedes en Grupo DIM esta parte como del proceso de retención? Supongo que estos puntos que me mencionaste al inicio son importantes, pero ¿qué hay más allá para que la gente esté contenta y quiera estar 20 años? Mira, y te voy a contar la parte triste. Hace algunos días, yo creo que ni 4 días, una persona que tiene trabajando conmigo 18 años, acaba de fallecer. Carlos Ordóñez. Conozco a su familia desde bebecitos, ¿no? Y ahorita es un monote así de mi tamaño, súper fuerte. Muchísimo tiempo. Era uno de mis mejores vendedores. Con mucha experiencia, que además innovó, él solito empezó a crear sus equipos de trabajo, células, empezó a armar cosas así que nadie le dijo y que funcionaron muy bien. Y se siente muy feo.
El ingeniero Puga, el mes pasado, o hace como 2 meses, que tenía igual 17 años trabajando con nosotros, era nuestro residente de obra, también los dos fallecieron de cáncer. Son unos trancazos durísimos para una compañía que están... O sea, conozco a sus papás, o sea, me explico, Claro. conocemos Se te muy vuelve bien. familia. Nos conocemos muy bien. Entonces, creo que yo peco de ser muy paternalista. A veces trato de no hacerlo, pero conozco muy bien al equipo. Desde el que limpia hasta los directores, todos nos conocemos muy bien, interactuamos mucho fuera de la oficina. Cada vez menos, estoy muy ocupado, pero siempre estoy cerca de una llamada y creo que les genero la suficiente confianza para marcarme, para decirme, traigo esta bronca, ¿qué puedo hacer? Y saben que les voy a contestar como va, ¿no? Completamente franco. Y creo que tanto Luis como Jorge, que son los otros 2 socios, son iguales. Sol, que es el brazo derecho de Jorge, debe tener más de 20 años trabajando en la compañía. O sea, es una empresa que ahora tiene mucha innovación, pero eso tiene de la pandemia para acá. Acabamos de contratar un ingeniero arquitecto que salió buenísimo para todo y nos está ayudando muchísimo después de que fallece el ingeniero. Pero sí pecamos, creo, de tratar de proteger demasiado. Y luego generamos también problemas ahí. O sea, ni muy, muy, ni tan, tenemos que ser. Nosotros sí llegamos a ser demasiado paternalistas y perdimos los KPIs, los OKRs de seguimiento. Ahora te voy a decir la verdad. No tenemos un proceso estandarizado y armado de recursos humanos en Grupo DIM. No lo tenemos. Nosotros necesitamos una persona como subdirectora. Contrata a una compañía, haz de cuenta como la tuya, y le dice, oye, ando buscando estas cosas y mándamelo. Punto. Dependiendo del departamento, lo entrevista y luego lo entrevista a dirección general. Decimos, ok, nos persinamos y decimos, ojalá y todo salga bien. Y ya, ese es el proceso que hacemos. Pero bueno, al menos si contratas a un experto para que te atraiga a la gente y te hagas como esta parte. Y es nuevo proceso. eso también. De la pandemia para acá, Carolina, que es la encargada de eso, ella nos dijo, hay que contratar a una persona que se dedique a este tipo de cosas. No sé con quién lo haga, no tengo ni idea. Pero hasta hoy ha sido bueno. Y fíjate que el arquitecto, es arquitecto e ingeniero, las dos cosas. Él me buscó en LinkedIn, él me buscó a mí. Me dijo, oye, estoy trabajando en Celaya, en un lugar que no me gusta. Tengo muchísimas ganas de trabajar contigo, tengo muchísimas ganas de salir adelante. Está joven, me gustó mucho su actitud, lo mandé a entrevista y se quedó. Claro, creo que hoy en día a mí me pasa mucho, escucho mucho con los clientes este tema de las nuevas generaciones, de las viejas generaciones, que al final de cuentas la queja siempre es la misma constantemente y creo que esa ha sido siempre de la gente no quiere trabajar, la gente es floja, pues no tenemos como esta parte de proceso, hay una parte de retención que está muy, muy difícil y que en realidad los índices de retención de talento han cambiado enormemente. Claro. Y después de pandemia con las nuevas generaciones, pues bueno, la tendencia va de 1 a 3 años, ¿no? Entonces, ya es otra cosa totalmente diferente. Pero, por ejemplo, ahora que hablabas de que son paternalistas, que dices, bueno, a veces se peca de ser muy paternalista y eso suele suceder, esta cercanía que tú tienes con la gente, ¿sí consideras que ha marcado diferencia? Porque en las pymes, por ejemplo, yo le digo mucho a mis clientes un tema de personaliza este tema de prestaciones o personaliza este contacto. Si eres pequeño, pues tienes 5 o 10 personas, te da suficiente tiempo como para ver qué necesita el otro, cómo le ayudas, ¿no? Desde el tema de hay alguien que necesita un apoyo de un carro y hay otro que necesita más bien un apoyo en un curso o algo del estilo. O alguien que necesita un poco más de días o alguien que necesita irse de home office, ¿no? ¿Cómo han manejado ustedes esa parte? Porque no me lo dijiste, pero mi percepción es que hacen un poco eso, ¿no? De tener tanta cercanía con la gente que les ayudas a resolver cosas que hace que quieran estar. Sí. Mira, lo que pasa es que también mi área comercial, que es lo que yo hago en la compañía, o sea, está el arquitecto, el abogado y yo, que administrador, pues
o vendes o no vendes. O sea, está fácil saber si el equipo está generando ingresos o no. Está muy fácil. Entonces, tengo muchas posibilidades cuando nos va muy bien de que se me ocurran cosas para premiar o para valorar algunas cosas. Y casi nunca decido hacer bonos económicos porque no los valoran igual. Aunque es lo que, si yo les preguntara, es lo que me piden. Claro. Pero no lo valoran igual. Las herramientas de trabajo, un teléfono, una nueva computadora o cosas por el estilo les ayudan muchísimo y son bien codos. Como nosotros como empresarios también somos bien codos para pagar estos servicios de recursos humanos. Muy codos. Pero es porque no vemos el valor o no nos venden bien el valor, porque esa es otra cosa. Hay que vender muy bien el valor de lo que vas a obtener al final. Si no, nada más lo ves como un costo. Entonces, híjole, sí, en mi caso estoy seguro que aplica, porque además lo he hecho en otros lados. Mira, te voy a contar. Yo sí tengo del otro lado un mentor, es el director general de Wallstrat. Trabajo con él, yo manejo el área comercial, yo manejo todo lo que está ahí, pertenece a un grupo todavía más grande que se llama Solidity Group, donde hacemos las plazas comerciales y todo eso. Pero él viene de Procter. Él fue el director regional de Procter & Gamble. Entonces, él tiene todo eso perfectamente bien mapeado y sabe cómo se tiene que hacer, y cómo, aunque también sea codo, porque todos somos codos en eso. No hay uno que yo conozca que le guste pagar eso, pero está estructurado. Y aún así, mi equipo comercial, que es algo que yo traje y que creamos, pues sigue intacto. O sea, hace 5 años que está ese equipo, sigue la misma directora o encargada de comercial, que ahora se volvió mi socia en otro negocio. O sea, yo tengo muchos negocios con la gente que trabaja conmigo. O sea, incluso a veces los reto, decirle, a ver, ¿qué me vas a presentar? O sea, ¿qué negocio vamos a hacer juntos en donde tú le vas a fregar y yo nomás soy tu inversionista? Y tengo varios negocios con ellos que le echan muchas ganas y nos volvemos muy afines. Sí, es que esta parte de confiar, justo de conocer al colaborador, hace que de pronto los directores o los empresarios pongan esta barrera, ¿no? Sí. De decir, pues solo es mi trabajador y entonces te exijo y quiero que vengas las 8 horas y que cumplas tus metas, y toda la razón del mundo. Si somos cosas, y a lo mejor sí, efectivamente, a todos los que estamos en este tema de talento nos ha faltado mucho explicar o vender cuál es esta parte estratégica o esta parte importante, porque... Es que mira, ahora esto que estás haciendo es un tema de innovación y disrupción, porque la persona que me llega a mí, a la oficina, a tratarme de vender su servicio de recursos humanos, de entrada, para que haga la cita, le va a costar muchísimo trabajo. Porque la señorita que la atiende para hacerme la cita conmigo me va a decir, pues es que su agenda está llena. Y es cierto. Claro. O sea, está muy complicado que tengamos una cita. Para que además llegue y me empiece a explicar y me ponga números y me diga estadísticas y no sé qué, ya me aburrí. Sí. Pero estamos en un podcast hablando de un tema que me interesa muchísimo y pues es muy probable que yo te diga, oye, te voy a presentar a Carolina para que utilice tus servicios. ¿Me explico? Claro. Porque ya vi un valor distinto sobre la información que estás dando sobre un tema que es un problema para cualquier empresa. Cualquiera, chica, pequeña, grande, todas tenemos un problema en el tema del reclutamiento de personal. Y tener a alguien profesional que te ayude, pues será un problema más chiquito. Totalmente de acuerdo. Y creo que justo lo que hablabas de ventas, de cómo estamos llegando a las empresas, cómo estamos llegando a los empresarios, ya no es igual, porque al final de cuentas sí estás muy ocupado y cuando estás como director, pues estás más ocupado resolviendo todo, menos recursos humanos. ¿No? Y entonces justo lo que me pasa mucho con los clientes es hablarles del problema, y yo hago mucho el tema de ayudar. A veces sin que me compren nada, sí les doy tips de reclutamiento. A ver cómo le haces. A ver cómo le haces. Por ejemplo, hay cosas, nosotros no hacemos un proceso de reclutamiento operativo, pero sí le decimos cómo llegar a eso, porque también durante toda la trayectoria que llevo he hecho mucho reclutamiento masivo. Trabajé para FEMSA a nivel corporativo y haces muchas estrategias para atraer personal, y hay cosas que sí no han cambiado en una forma de estrategia porque somos seres humanos, pero los medios, las formas, los currículos, la forma de entrevistar, cómo entender a las nuevas generaciones se vuelve algo crucial.
y que nosotros hemos estudiado muchísimo Sí. en esta parte, ¿no? Entonces, cuando hablamos justo de retención, y ahora que estás hablando mucho de la innovación que están teniendo, me gustaría que me platicaras tu punto de vista. ¿En qué crees que debiera pasar? Porque las nuevas generaciones van de 1 a 3 años tratando de dejar huella y muchas veces pues no los puedes retener. Mi punto de vista es que tendríamos que volvernos empresas mucho más ágiles, con procesos mucho más fáciles y más tecnológicos para pagar esa curva de rotación. ¿Qué opinas al respecto? Yo no sé quién esté peor ahorita en ese aspecto. Si el chavo que no tiene paciencia y quiere hacer las cosas demasiado rápido, o el empresario que tampoco aguanta. O sea, ahí estamos en un quién está haciéndolo más mal. Hablando de los dos temas, mira, es que hemos vivido un momento, voy a hablar de México, pero creo que es en general en el mundo, muy positivo en los últimos años. O sea, vamos a hablar de todo lo que hoy critican mucho de digamos, de Cedillo para acá, en donde todo ha sido hacia arriba. Aunque sea el 1%, 2%, siempre hemos estado creciendo. Hemos tenido momentos estables, con sus broncas del 2008 y así, la pandemia. Pero ahí la salud mejoró, la condición de pobreza subió. O sea, a pesar de los políticos, dejémoslo así, Claro. las condiciones económicas y sociales del planeta en general mejoraron. Eso viene para abajo. Porque son ciclos, así Claro, es de esto. economía, Este ¿no? duró mucho. Entonces, las generaciones que están viniendo traen un chip muy diferente. Yo no estoy diciendo que sea malo o bueno, simplemente su paciencia está a prueba. Son muy inteligentes, bastante abusados, mucho mejor que nosotros en muchísimas cosas, pero tienen apagado el switch de la paciencia, del tiempo, de tener que medir y probar y sufrir un poquito, 2, 3 antes de hacer. Tienen muy tatuado lo de hacer solamente lo que te apasiona. Y si hay algo que ya te dejó de apasionar, pues la cambio. Y si no, pues otra. Y así me voy. Entonces, ese a la larga va a ser un conflicto muy fuerte para ellos. ¿Que replica en la empresa? Sí, también. Pero lo que pasa es que ahora la empresa, con el tema tecnológico, inteligencia artificial y todo, va a suplir muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, cuando un chavo, como los que tenemos aquí enfrente, cuando un chavo le agarra la onda y entiende las dos versiones de las capacidades tecnológicas, la comunicación, pero entiende las partes humanas de paciencia, perseverancia, honestidad, cuando las junta, pues ahí tienes una bala. Y yo, cuando lo encuentres, me lo mandas y lo contrato. Totalmente de acuerdo. De hecho, sí lo hacemos mucho. Yo creo que a pesar de que existe, como en la gran mayoría de las veces las generaciones, hay como esta parte normal o común de las generaciones, siempre hay estas personas que tienen ese talento, esta combinación, este proceso donde dices, pues tiene las dos cosas de los dos mundos, tecnología y esta paciencia. Y claro que la clave está en saber detectarlo a través de una buena entrevista, a través de un buen proceso, podríamos hacer como esta parte. Pero, sin embargo, sí creo que aún así debemos esforzarnos en tener como esta parte de los perfiles adecuados de estas nuevas generaciones, aprender a detectar en dónde están y qué características tienes para poderlos atraer, ¿no? Porque sí va a ser un tema difícil este brinco y pues esto no es en México, aunque sí tenemos mucha abundancia, como realmente dices, a nivel nacional va a haber una crisis en los siguientes 5 años o 10 años de talento. O sea, Sí, yo lo veo en 2. Retención. Los expertos dicen en 5, pero yo también creo que se puede adelantar muchísimo con este tema, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, Jorge, algo que me gustaría que me platicaras o que nos dieras tus consejos con respecto a... sí has mencionado que la estrategia de recursos humanos debe ser importante, ¿no? Y que obviamente todas las empresas estamos conformadas por personas y eso va a marcar la diferencia en tu organización. Correcto. ¿Qué tips nos darías o qué 3 consejos nos darías para ir cerrando para poder seguir potencializando esta parte del recurso humano y que no olvidemos
que si no le ponemos este foco, pues una, nos va a costar más crecer, porque pues vamos a invertir más tiempo. Dos, estamos como perdiéndonos a veces lo mejor de las nuevas generaciones cuando los clientes dicen, no quiero millennials y no quiero centennials, ¿no? Nos estamos perdiendo como esta parte. Generación de cristal. Total, la generación de cristal. Y una última parte que yo creo que es muy rica, que muchos se quejan, es esta combinación generacional, que creo que en este año tenemos casi 5 generaciones en algunas organizaciones conviviendo al mismo tiempo, ¿no? Que yo creo que... 5. Nunca había pasado. Nunca había pasado. Eso genera complejidad. Y que además, desde mi punto de vista, es algo súper rico poder tener estas combinaciones. El manejo no es fácil, realmente, pero pues es la verdad una gran oportunidad. Mira, yo empezaría por decir que las cosas gratis normalmente salen mal. Entonces, si tú quieres generar en el tema de nosotros en las ventas, leads y todo, en donde no pagas nada y todo sea orgánico, pues lo más seguro es que te vaya a ir mal en el tema. O sea, hay que pagar. Y si quieres gente talentosa, tienes que pagar por tener gente talentosa. Entonces, totalmente. Ahí no hay más que decir al respecto. Como el dicho normal, lo bueno cuesta. Todo lo que, si quieres conseguir gente talentosa, necesitas contratar una empresa que te haga eso y eso cuesta, punto. Ahora, no es suficiente, porque si tú no tienes claro cuáles son esos valores que buscas en la compañía y qué quieres de las personas que estén en tu compañía, pues entonces aunque contrates a la mejor empresa te va a salir exactamente lo mismo, porque te van a estar mandando gente que no es la que está. Entonces primero tienes que hacer, no sé si tú les des ese servicio, pero primero tienen que hacer algo interno, o sea, muy introspectivo de qué estamos buscando, hacia dónde vamos, qué queremos y todo eso. Porque lo que tú dices de crecer, yo ahorita les pondría un foco rojo de crecer. O sea, olvídate de crecer, que te mantengas donde estás y no quiebres en los próximos meses. O sea, tienes que tener gente que soporte eso, ¿no? Que soporte la mesa y que haga las cosas que salgan adelante. Entonces, y yo creo que el mejor consejo que podría dar y que me lo dio hace muy poquito, lo dio en una plática, el jugador de fútbol americano que se me olvidó. Tom Brady. Tom Brady, que dijo, tienes que liderar con el ejemplo. O sea, tienes tú que hacerlo con ellos. Que eso no significa no saber delegar, sino que sepas qué hace, cómo lo hace para que lo puedas coachar. O sea, está bien que sea mejor que tú. Es más, debería ser mejor que tú en el puesto que lo estás contratando. O sea, tendría que ser así. Pero eso no quiere decir que ahí nos vemos y no nos volvemos a ver hasta dentro de 4 meses nomás para ver la revisión del reporte final, ¿no? No. Tienes que estar ahí y eso hace la diferencia. Sí, eso yo le llamo congruencia, ¿no? De liderazgo, porque no hay otra manera y eso creo que sí lo veo mucho con mis clientes y sí, de pronto cuando nos toca hacer procesos de selección, nosotros damos un seguimiento bien puntual cuando la gente se va por las garantías que tenemos que reponerlas, ¿no? Okay. Pero a veces nos damos cuenta que no hay este proceso de seguimiento. Llega la persona, podemos encontrar el mejor talento, lo sientan, a veces ni siquiera les dan computadora, ni siquiera les dan un equipo y... Dale, ¿no? Hazle como puedas. Sí. Entonces nos damos cuenta que el problema es interno y entonces le decimos, mira, pues nosotros podemos ser muy buenas, pero no hacemos magia, ¿no? Entonces primero hay que arreglar algunas cuestiones adentro y posterior hacerlos, ¿no? Y para cerrar el tema, a mí lo que me gustaría es que creo que sí es muy importante poder invertir en tu recurso humano y que hay algo que yo le llamo algo que se llama el ROI del talento, que definitivamente sí te va a redituar. Claro. Si haces un buen proceso y un buen seguimiento, ¿no? Claro. Y que al final de cuentas tengas muy claro lo que quieres hacer en tu organización para poderlo transmitir y que la gente entonces sea la proyección de lo que tú quieres hacer, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Señorita, de verdad ha sido gracias un por gusto. Invitarme. Y bueno, yo soy Vanessa Vera de Hunters. Síganos en nuestras redes sociales para más tips y información acerca de recursos humanos.